Gazelle. Comunicación espiritual. Un sermón pronunciado por el elder Parley P. Pratt ante la conferencia en la gran ciudad del Lago Salado el 7 de abril de 1853. Fui llevado a reflexionar sobre este tema no solo por mi conocimiento del estado actual del mundo y los movimientos y fuerzas que a muchos les parecen novedosos, sino también por ese texto escrito por Isaías hace tantos siglos y copiados por Nefi mucho antes del nacimiento de Jesucristo. Parece tan apropiado el día de hoy y directamente relacionado con la situación actual como si hubiera sido escrito ayer o hace apenas un año. Abro cita. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Es una pregunta del profeta, formulada en un momento en el que los hombres acudían a quienes se comunicaban con espíritus, a hechiceros y similares, o en otras palabras, a magnetizadores, espiritistas, clarividentes, médiums escribientes, entre otros. Cuando les digan estas cosas, entonces es el momento de reflexionar sobre la pregunta de aquel antiguo profeta. ¿No consultará el pueblo a su Dios? Últimamente se habla mucho sobre visiones, trances, clarividencias, mediums de comunicación con el mundo espiritual, mediums escribientes y similares, mediante los cuales se dice que el mundo de los espíritus ha encontrado formas de comunicarse con los vivos. No están operando en secreto. El mundo está inquieto por estos temas. Se dice que ministros religiosos predican, editores escriben e imprimen, jueces dictan sentencias y demás bajo este tipo de, entre comillas, inspiración. Esta práctica se utiliza para desarrollar las ciencias, detectar crímenes y en general se involucran en todos los aspectos de la vida. En primer lugar, ¿de qué estamos hablando cuando abordamos la cuestión de que los vivos escuchan a los muertos? Hay un dicho que dice, los muertos no cuentan cuentos. Si bien esto no está en la Biblia, está en algún otro lugar. Y si es verdad, tiene tanto valor como si estuviera en la Biblia. Los saduceos en la época de Jesús creían que no existían cosas tales como ángeles, espíritus o una existencia en otra esfera. Para ellos, cuando un individuo moría, era el fin definitivo de su ser intelectual. Los elementos de su cuerpo se disolvían y se mezclaban con la gran fuente de la que habían emanado, marcando así el fin de la individualidad o de cualquier existencia consciente. Jesús, al responderles, tomó como base el argumento de las Escrituras o de la historia de los antiguos patriarcas, venerados por su antigüedad, con la esperanza de influir en los saduceos, o al menos en los fariseos y otros, utilizando medios tan poderosos y tan bien adaptados al propósito que buscaba. Dijo él, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios que dice, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Esto quería decir que Abraham, Isaac y Jacob no estaban muertos, sino vivos, que nunca murieron en el sentido que los saduceos suponían, sino que estaban absolutamente vivos. Ahora bien, si los seres inteligentes que alguna vez habitaron la carne, como nuestros padres, madres, esposas, hijos, etc., realmente han muerto en el sentido de la palabra tal como lo entendían los antiguos saduceos o los ateos modernos, entonces sería en vano hablar de comunicarse con los muertos. En ese caso, todo debate sobre la comunicación con los muertos llegaría a su fin, porque una inteligencia debe existir antes de poder comunicarnos con ella. Si estos espíritus están muertos en el mismo sentido en que muere el cuerpo humano, entonces no hay comunicación posible con ellos. Esto lo sabemos por nuestra propia observación y experiencia. Hemos visto muchos cuerpos muertos y nunca hemos conocido ni una sola instancia de inteligencia comunicada desde ellos. Jesús en su argumento con los saduceos trató el tema según los principios más estrictos de la teología antigua y moderna, así como de la verdadera filosofía. Expresó de la manera más clara que una inteligencia o identidad individual nunca podría morir. El tabernáculo exterior, habitado por un espíritu, regresa al elemento del que se formó, pero el espíritu, el ser pensante, el individuo, agente activo o identidad que habita ese tabernáculo, nunca deja de existir, de pensar, actuar, vivir, moverse o ser. Nunca deja de ejercer esos sentimientos
afectos, esperanzas y aspiraciones que están fundamentadas en la misma naturaleza de las inteligencias, siendo los principios inherentes e invaluables de su existencia eterna. No, nunca cesan. Viven, se mueven, piensan, actúan, conversan. Ellos sienten, aman, odian, creen, dudan, esperan y desean. Pero, ¿qué son ellos si no son carne y huesos? ¿Qué son si no son visibles o tangibles para nuestros órganos de los sentidos ordinarios? ¿De qué están compuestos que no podemos verlos, oírlos ni tocarlos, a menos que se nos vivifique o que nuestros órganos sean tocados por los principios de la visión, la clarividencia o la vista espiritual? ¿Qué son? Pues bien, son inteligencias organizadas. ¿De qué están hechos? Están hechos del elemento que llamamos espíritu, que es tan material como la tierra, el aire, la electricidad o cualquier otra sustancia tangible reconocida por el hombre. Pero su naturaleza es tan sutil y refinada que no es tangible para nuestros órganos comunes. Es invisible para nosotros a menos que se nos vivifique por una porción del mismo elemento, y al igual que la electricidad y varias otras sustancias, solo se conoce o se manifiesta a nuestros sentidos por sus efectos. Por ejemplo, la electricidad no siempre es visible para nosotros, pero su existencia se manifiesta por su acción sobre el cable o sobre los nervios. No podemos ver el aire, pero sentimos sus efectos y sin él no podríamos respirar. Si se extendiera un cable conectado a lo largo de la línea ecuatorial de nuestro globo, formando un círculo completo de 25.000 millas de extensión, el fluido eléctrico transmitiría un mensaje de una persona a otra a lo largo de todo el círculo en una fracción muy pequeña de segundo, o como diríamos, en un abrir y cerrar de ojos. Esto demuestra que el flujo o elemento espiritual, llamado electricidad, es un poder real, físico y tangible, y es tan real y tangible como las pesadas rocas que se colocaron ayer en los cimientos del templo que tenemos enfrente. Es cierto que este fluido sutil o elemento espiritual está dotado de poderes de movimiento en un grado mucho mayor que los elementos más ordinarios o sólidos de la naturaleza, que sus partículas refinadas penetran entre los otros elementos con mayor facilidad y encuentran menos resistencia del aire u otras sustancias que los elementos más comunes. De ahí su velocidad o sus poderes superiores de movimiento. Ahora bien, apliquemos esta filosofía a todos los grados de elementos espirituales, comenzando desde la electricidad, que puede considerarse uno de los elementos más bajos o más ordinarios de la materia espiritual, hasta llegar a una sustancia tan sagrada, tan pura, tan dotada de atributos intelectuales y afectos agradables, que podría decirse que está a la par o al mismo nivel en sus atributos con el ser humano. Supongamos que una cantidad determinada de este elemento espiritual, con esa capacidad y atributos, se organizara en el tamaño y la forma de un ser humano, y que cada órgano se desarrollara, formara y dotara precisamente siguiendo el patrón o modelo del tabernáculo exterior o corporal del hombre. ¿Cómo llamaríamos a esta porción individual y organizada del elemento espiritual? La llamaríamos un cuerpo espiritual, una inteligencia individual, un agente dotado de vida, dotado de dependencia o voluntad inherente, con los poderes de movimiento, de pensamiento y con los atributos de afecto y emociones morales, intelectuales y simpáticas. Lo concebiríamos como poseedor de ojos para ver, oídos para oír, manos para tocar, como poseedor de los órganos del gusto, del olfato y del habla. Esa clase de seres somos nosotros cuando dejamos atrás este tabernáculo exterior de carne. Cuando morimos y dejamos este mundo, tenemos todos los aspectos de nuestra existencia, nuestras relaciones, los lazos familiares, las alegrías, los afectos y las esperanzas, como si aún siguiéramos viviendo, solo habiéndonos apartado por un tiempo, experimentando la soledad de la ausencia de nuestro cuerpo por una temporada. Nuestros antepasados, nuestra posteridad, hasta los más remotos tiempos de la antigüedad o del futuro, todos quedan dentro del círculo de nuestra esfera de alegrías, tristezas, intereses o expectativas. Cada uno forma un eslabón en la gran cadena de la vida y en la ciencia de la salvación mutua, la salvación y la exaltación a través de la sangre del Cordero. Nuestras perspectivas, esperanzas, fe, caridad, iluminación, aprendizaje, en resumen,
Todos nuestros intereses se entrelazan y son más o menos influenciados por las acciones de cada uno. ¿Es este el tipo de ser que se aleja de nuestra vida cuando llega la muerte y su tabernáculo terrenal es dejado atrás y el velo de la eternidad es quitado? Sí, verdaderamente. Entonces, ¿a dónde va? Al cielo, dice uno. Al mundo eterno de gloria, dice el otro. Al reino celestial para heredar tronos y coronas en toda la plenitud de la presencia del Padre y de Jesucristo, dice un tercero. Ahora bien, mis queridos oyentes, estas cosas no son así. Nada de eso. Los tronos, reinos, coronas, principados y potestades en los mundos celestiales y eternos y la plenitud de la presencia del Padre y de su Hijo Jesucristo están reservados para los seres resucitados que habitan con un cuerpo inmortal. El mundo de los seres resucitados y el mundo de los espíritus son dos esferas distintas, tanto como nuestra propia esfera es distinta de la del mundo espiritual. ¿A dónde va entonces el espíritu cuando abandona su tabernáculo terrenal? Pasa a la siguiente esfera de la existencia humana, llamada el mundo de los espíritus. Y existe un velo que se extiende entre nosotros, los que estamos en la carne, y ese mundo de los espíritus. Bueno, pregunta alguien, ¿puede haber más de un lugar en el mundo de los espíritus? Sí, hay muchos lugares y grados en ese mundo, como los hay en este. Jesucristo, cuando estuvo ausente de su cuerpo, no ascendió al Padre para ser coronado y exaltado con poder. ¿Por qué? Porque aún no tenía un cuerpo resucitado y por lo tanto tenía una misión que cumplir en otra esfera. ¿A dónde fue entonces? Al mundo de los espíritus. Fue a ministrar a los espíritus malvados y pecadores que murieron en sus pecados, siendo arrastrados por el diluvio de Noé. El ladrón en la cruz del Salvador, que murió al mismo tiempo, también fue al mismo mundo, y al mismo lugar en particular en ese mundo, pues era un pecador, y por lo tanto iría a la prisión de los condenados, para esperar el ministerio de ese evangelio que no pudo alcanzar mientras estaba en la tierra. ¿Cuántos otros lugares pudo haber visitado Jesús mientras estaba en el mundo de los espíritus? No me corresponde decirlo, pero hubo un momento en que el pobre y no instruido ladrón estuvo con él en ese mundo. Y aunque comenzó a arrepentirse tarde, mientras aún estaba en la tierra, tenemos razones para esperar que en el mundo de los espíritus tuvo el momento que fue aprovechado por nuestro Salvador, ministrándole con el Evangelio que no pudo enseñarle mientras expiraba en la cruz. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, dijo Jesús. O en otras palabras, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en la siguiente esfera de existencia, en el mundo de los espíritus. Ahora, observemos la diferencia. Jesús estaba allí como predicador de justicia, como el que posee el sacerdocio y las llaves del apostolado, habiendo sido ungido para predicar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y poner en libertad a los quebrantados. ¿Por qué fue allí el ladrón? Fue allí en un estado de ignorancia y pecado, siendo inculto, no perfeccionado y no preparado para la salvación. Fue allí para ser enseñado y completar ese arrepentimiento que, en su último momento de vida, comenzó en la tierra. Él había visto a Jesús morir en la cruz y le había implorado que lo recordara cuando viniera a tomar posesión de su reino. El Salvador, bajo estas circunstancias extremas, no le enseñó entonces el Evangelio, sino que lo remitió a la siguiente oportunidad, cuando se encontraran en el mundo de los espíritus. Si el ladrón, favorecido de esta manera, continuó mejorando, no cabe duda de que está esperando la señal que se dará al sonido de la siguiente trompeta, para dejar el mundo espiritual, tomar el tabernáculo de carne y ascender a un grado más alto de felicidad. Jesucristo, por otro lado, dejó el mundo de los espíritus al tercer día y volvió a entrar en su tabernáculo de carne, en el cual ascendió y fue coronado a la diestra del Padre. Entonces, Jesucristo y el ladrón en la cruz no han permanecido juntos en el mismo reino o lugar durante estos 1800 años. No tenemos pruebas de que se hayan visto durante este tiempo. Decir que Jesucristo mora en el mundo de los espíritus con aquellos cuyos cuerpos están muertos no sería la verdad. Él no está allí, solo permaneció allí hasta el tercer día. Luego regresó a su tabernáculo y ministró entre los hijos de los hombres durante 40 días, donde comió, bebió, habló, predicó, razonó a partir de las escrituras,
comisionó, ordenó, bendijo, etc. ¿Por qué hizo esto? Porque había ascendido a lo alto y sido coronado con todo poder en el cielo y en la tierra, por lo que tenía autoridad para hacer todas estas cosas. Entonces, con esto concluimos sobre esa maravillosa pregunta que nuestros vecinos cristianos han hecho miles de veces, en la abundancia de su caridad, por aquellos que, como el ladrón en la cruz, mueren en sus pecados o sin bautismo y sin las otras ordenanzas del Evangelio. La pregunta que siempre se hacen es, ¿aceptan el Evangelio en el mundo de los espíritus las personas que mueren sin recibirlo aquí? Para ilustrar esto, miremos los tratos de Dios con las personas en este mundo. ¿Qué podemos razonar sino lo que sabemos? Sabemos y entendemos las cosas de este mundo, en algún grado porque son visibles y estamos en contacto con ellas a diario. ¿Aceptan todas las personas en este mundo el Evangelio tan pronto como son enseñadas? No. Y además son muy pocos los que aceptan el Evangelio cuando son enseñados en comparación con los que jamás se les ha predicado el Evangelio. Pregunten a los pobres lamanitas, quienes han habitado estas montañas y sus padres antes que ellos durante 1000 años, si alguna vez han escuchado el Evangelio, y ellos les dirán que no. ¿Pero por qué no? ¿Acaso no se les predica en la tierra? Sí, es verdad, pero la tierra es vasta y las circunstancias cambian mucho entre sus habitantes. Los judíos alguna vez tuvieron el Evangelio, con su apostolado, poderes y bendiciones ofrecidos a ellos, pero lo rechazaron como pueblo, y por esta razón les fue quitado. Y así muchas generaciones de ellos nacieron, vivieron y murieron sin él. Lo mismo ocurrió con los gentiles, y lo mismo con los lamanitas. Dios ha considerado apropiado ofrecer el Evangelio con su sacerdocio y poderes en diferentes épocas y naciones, pero ha sido rechazado con la misma frecuencia y por lo tanto retirado de la tierra. La consecuencia es que muchas generaciones de hombres, durante muchas épocas, han venido a la tierra y se han ido en ignorancia de los principios, glorias y esperanzas del Evangelio. Ahora bien, estas bendiciones habrían continuado en la tierra y habrían sido disfrutadas en todas las épocas y naciones del hombre si no fueran por la decisión del pueblo. Ellos establecieron sus propias formas de gobierno, leyes, instituciones, religiones, gobernantes y sacerdotes según su orden, en lugar de ceder a la influencia y guía de los vasos escogidos del Señor, quienes fueron designados para instruirlos y gobernarlos. Ahora bien, ¿cómo están organizados en el mundo de los espíritus? Si razonamos por analogía, podemos concluir que allí las cosas siguen un patrón similar al de la Tierra. No tengo ninguna duda de que hay espíritus que han estado allí durante miles de años y que, si pudiéramos hablar con ellos cara a cara, los encontraríamos igual de ignorantes sobre las verdades del Evangelio, las ordenanzas, el poder del sacerdocio, la resurrección, la vida eterna y los principios fundamentales del Evangelio, como le estaría cualquier líder religioso que no haya conocido esas enseñanzas, como el Papa de Roma, el obispo de Canterbury o incluso los jefes de tribus indígenas en Utah. ¿Y por qué existe esta ignorancia en el mundo de los espíritus? Porque algunos de sus habitantes no son dignos de las bendiciones del Evangelio hasta que llegue el momento adecuado. Pasarán por el proceso de aprender, sufrirán y estarán en lugares oscuros como cárceles espirituales, donde se enfrentarán a la influencia de espíritus malignos, hasta que lleguen a estar listos para aceptar la salvación. Así como en la tierra, en el mundo de los espíritus también hay un orden. Nadie puede recibir los beneficios completos del Evangelio hasta que las llaves sean abiertas por aquellos que tienen la autoridad. Y este proceso ocurre en el momento adecuado, de acuerdo con la sabiduría, la justicia y la misericordia divinas. Fueron muchos, muchos siglos antes de que Cristo viviera en la carne, cuando toda una generación, excepto 8 personas, fueron desterradas por el diluvio. ¿Qué fue de ellos? No sé exactamente toda su historia en el mundo de los espíritus, pero sé esto. Escucharon el Evangelio de los labios de un Redentor crucificado y tienen el privilegio de ser juzgados como los hombres en la carne. Como estas personas fueron ministradas por Jesucristo después de su muerte, es razonable suponer que esperaron todo ese tiempo sin el conocimiento ni los privilegios del Evangelio. ¿Cuánto tiempo esperaron? Pueden calcularlo ustedes mismos. Los largos siglos, miles de años que pasaron entre el diluvio de Noé y la muerte de Cristo. Oh, la fatiga,
el lento paso del tiempo. El largo tiempo que pasaron fue como un castigo por sus pecados, viviendo en condenación, oscuridad, ignorancia y desesperación, porque habían estado llenos de violencia mientras vivían en la carne, y habían rechazado la predicación de Noé y de los profetas que lo precedieron. Entre estas dos dispensaciones tan distantes en el tiempo, quedaron a desfallecer sin esperanza y sin Dios en el mundo de los espíritus. Y un destino similar ha sido el de los pobres judíos, los miserables lamanitas y muchos otros. Entre la comisión y el ministerio de los santos de los últimos días y los apóstoles, hubo una larga y sombría noche de oscuridad. Han pasado unos 15 o 16 siglos en los cuales las generaciones de los hombres han vivido sin las llaves y bendiciones del Evangelio. Ya sea en la carne o en el mundo de los espíritus, ¿no es esto suficiente infierno? ¿Quién puede imaginar un infierno mayor que el que tenemos ante nuestros ojos? En las circunstancias del pobre, miserable y degradado indio y sus antepasados, desde que las llaves del Evangelio fueron quitadas de ellos hace unos 1500 años, ellos tuvieron el Evangelio en las dispensaciones anteriores y fueron partícipes de su espíritu, su conocimiento y su sacerdocio, y luego se apartaron y se convirtieron en enemigos de Dios y de sus santos. Los malvados que se oponen decididamente a lo que saben que es verdad no tienen perdón en este mundo ni en el venidero, es decir, el mundo de los espíritus. Tales apóstatas buscan en todas las dispensaciones traer destrucción sobre los justos y derramar sangre inocente o consentir en ello. Para tales, repito nuevamente, no conozco perdón. Sus hijos, quienes por la conducta de tales padres han sido sumidos en la ignorancia y miseria durante tanto tiempo y han vivido sin los privilegios del Evangelio, mirarán hacia abajo, hacia tal parentela, con sentimientos mezclados de horror, desprecio, reproche y lástima, como los responsables, los que sumergieron a su posteridad en las profundidades de la miseria y sufrimiento. Piensen en aquellos que fueron barridos por el diluvio en los días de Noé. ¿Esperaron mucho tiempo en prisión? Sí. Si fueran 40 años, dirían, oh, mucho tiempo para estar encarcelados. ¿Qué dirían de esperar 100 años? O peor aún, 1000, 2000, 3000 o 4000 años. ¿Privados de qué? Privados de tan siquiera una idea clara o esperanza de resurrección de entre los muertos, sin que el corazón roto fuera sanado, el cautivo liberado o la puerta de la prisión abierta. ¿Acaso no esperaron en ese estado? Sí, lo hicieron, hasta que Cristo fue crucificado. Ahora bien, ¿qué hubiera ocurrido si se hubieran arrepentido cuando Noé les predicó en la carne? Bueno, habrían muerto con la esperanza de una gloriosa resurrección y habrían disfrutado de la compañía de los redimidos, viviendo en felicidad en el mundo de los espíritus, hasta la resurrección del Hijo de Dios. Entonces habrían recibido sus cuerpos y habrían ascendido con Él, en medio de tronos, principados y potestades en las moradas celestiales. Voy a suponer que en el mundo de los espíritus existe un grupo de espíritus de los más bajos niveles, compuestos por asesinos, ladrones, adúlteros, borrachos, personas ignorantes que se encuentran en prisión o en el infierno, sin esperanza, sin Dios y aún no dignos de recibir instrucción del Evangelio. Tales espíritus, si pudieran comunicarse, no les hablarían sobre la resurrección ni sobre ninguna de las verdades del Evangelio, porque no saben nada al respecto. No les hablarían del cielo ni del sacerdocio, porque en todos sus vagabundeos por el mundo de los espíritus nunca han tenido el privilegio de la administración de un sacerdote santo. Si intentaran decir toda la verdad que conocen, no podrían decir mucho. Tomemos otra clase de espíritus, hombres piadosos y bien dispuestos. Por ejemplo, el honesto cuáquero, presbiteriano u otro sectario, que mientras estaban en la carne, aunque honestos y bien dispuestos, no tuvieron el privilegio del sacerdocio y el evangelio. Creyeron en Jesucristo, pero murieron en ignorancia de sus ordenanzas y no tenían concepciones claras de su doctrina ni de la resurrección. Esperaban ir al lugar llamado cielo tan pronto como murieran, y pensaban que su destino quedaría fijado en ese momento, sin ninguna alteración o preparación adicional.
Supongamos que regresaran con la libertad de contar todo lo que saben. ¿Cuánta luz podríamos obtener de ellos? Solo podrían contarnos sobre la naturaleza de las cosas en el mundo en el que viven. Y no podríamos comprender ese mundo solo por su descripción. Así como de la misma manera, no podemos describir colores a un hombre nacido ciego, o sonidos a aquellos que nunca han oído. Entonces, ¿qué podríamos obtener de ellos? Pues conversaciones comunes, en las cuales habría una mezcla de verdad, error y confusión. Todas sus comunicaciones reflejarían la falta de una comprensión clara y lógica, tal como sucedería con esa misma clase de espíritus mientras estaban en la carne. Entonces, ¿quién está preparado en el mundo de los espíritus para comunicar la verdad sobre la salvación, guiar al pueblo, dar consejo, ofrecer consuelo, sanar a los enfermos, traer gozo, alegría y esperanza de inmortalidad y vida eterna basados en una verdad clara? Los que han resucitado de entre los muertos y han recibido la inmortalidad, todos aquellos que han ascendido al cielo y han sido coronados como reyes y sacerdotes. Todos esos son nuestros compañeros y hermanos profetas que poseen el testimonio de Jesús. Todos ellos están esperando que se realice la obra de Dios entre las generaciones futuras de la tierra. Ellos podrían declarar buenas nuevas si estuviéramos preparados para comunicarnos con ellos. ¿Quién más? Pues Pedro, Santiago, José, Jairun o cualquiera de esos santos antiguos o modernos que han partido de esta vida, revestidos con los poderes del sacerdocio eterno y del apostolado, y que han ido al mundo de los espíritus no a lamentarse, sino como mensajeros gozosos, llevando las buenas nuevas de la verdad eterna a los espíritus en prisión. ¿No podrían ellos enseñarnos cosas buenas? Sí, si les fuera permitido hacerlo. Pero supongamos que todos los espíritus fueran honestos y aspiraran a la verdad. Aún así, cada uno solo podría hablar sobre las cosas que tiene el privilegio de conocer, comprender o que han sido reveladas a su entendimiento o que están dentro del alcance de su intelecto. Si este fuera el caso, ¿qué es lo que deseamos al comunicarnos con el mundo eterno mediante visiones, ángeles o espíritus ministrantes? Pues bien, si una persona está enferma, desearía que un ángel o espíritu la visite, la consuele o la sane. Si un hombre está en prisión, le gustaría que un ángel o espíritu lo visite, lo consuele o lo libere. Un hombre náufrago desearía ser instruido sobre cómo escapar junto con sus compañeros de una tumba acuática. En caso de un hambre extrema, un pan traído por un ángel no sería despreciable. Si un hombre estuviera viajando y asesinos lo esperaran para emboscarlo en el camino, un ángel sería útil para advertirle de la situación y aconsejarle tomar otro camino. Si un hombre estuviera viajando para predicar el Evangelio, un ángel sería útil para informar a los vecinos sobre su alta y sagrada misión, como en el caso de Pedro y Cornelio. ¿O acaso no desearían tener ángeles a su alrededor para protegerlos, guiarlos y aconsejarlos en cada emergencia? Los santos desean poder entrar en un templo sagrado donde su presidente, junto con sus consejeros, puedan realizar ordenanzas sagradas en beneficio de sus antepasados fallecidos. Este deseo surge del amor que sienten hacia sus padres y antepasados, aunque en muchos casos casi los hayan olvidado. A menudo nuestros ancestros no se preocupan por preservar y transmitir su genealogía. No registraron ni compartieron con nosotros información importante, como sus nombres, las fechas y lugares de su nacimiento. E incluso en algunos casos ni siquiera nos dejaron constancia clara de cuándo y dónde nacimos nosotros mismos, o quiénes fueron nuestros abuelos y sus ancestros. ¿Por qué sucede esto? Es debido a ese velo de ceguera que se ha extendido sobre la tierra, a la ausencia de una iglesia verdadera, del sacerdocio y del orden patriarcal. No ha habido un lugar sagrado destinado al depósito y preservación de los archivos de la antigüedad, ni conocimiento sobre los lazos de parentesco eterno, las relaciones o los intereses mutuos que se extienden hacia la eternidad. Los corazones de los hijos se habían alejado de los de sus padres, y los corazones de los padres se habían apartado de los de sus hijos, hasta que vino uno con el espíritu y poder de Elías, para entregar las llaves de estas ordenanzas, abrir la comunicación entre los dos mundos y encender en nuestro interior esa luz de amor eterno que había permanecido oculta.
Supongamos que nuestro templo estuviera listo y que entráramos allí para hacer ordenanzas en nombre de nuestros muertos. Solo podríamos hacer ordenanzas por aquellos cuyos nombres conocemos, y la mayoría de nosotros tenemos muy pocos nombres. ¿Por qué es así? Es porque no hemos tenido tiempo para mirar hacia la eternidad, ni hacia el pasado ni hacia el futuro, porque hemos estado demasiado ocupados con las cosas mundanas. Apenas hemos tenido tiempo para pensar en nuestra salvación, y mucho menos en la de nuestros antepasados. Es hora de que toda nuestra estupidez e indiferencia llegue a su fin, de que abramos nuestros corazones, aumentemos nuestra caridad y elevemos nuestro espíritu para alcanzar a aquellos que consideramos nuestros muertos. Dios, adaptándose a nuestra capacidad, se ha referido a nuestros padres como si estuvieran muertos, aunque son espíritus vivos y vivirán para siempre. No tenemos muertos, solo piénsenlo. Nuestros padres son seres vivos, pensantes y agentes activos. Simplemente nos han enseñado que están muertos. ¿Debería expresar mis impresiones de ayer mientras colocábamos esas piedras angulares del templo? Sí, los expresaré. Espero poder hacerlo. No fue con mis ojos, ni con el poder de la visión física, sino con mi intelecto, con las facultades naturales dadas al hombre. Mientras meditaba sobre los principios conocidos y por el poder del Espíritu Santo, que me pareció que José Smith y sus espíritus allegados, los santos de los últimos días, flotaban alrededor de nosotros, al borde de estos cimientos, y con ellos todos los ángeles y espíritus del otro mundo que se les permitió estar presente y no estaban demasiado ocupados en otros asuntos. ¿Por qué creo esto? Primero, porque ¿qué otro asunto podría interesarles más en esta tierra? Si los espíritus dirigieran su mirada hacia este pequeño rincón del universo que habitamos, ¿hacia dónde más podrían voltear sus ojos sino hacia aquí? Si sus corazones y pensamientos estuvieran enfocados en algo relacionado con este mundo, ¿no serían el pueblo que vive en estos valles y montañas? ¿Hay acaso otros que posean las llaves para la redención de los muertos? ¿Existe otro pueblo que esté construyendo un templo para las sagradas ceremonias y ministerios necesarios para su exaltación? No, definitivamente no. Nadie más ha abierto su corazón para imaginar y llevar a cabo ideas tan elevadas. Nadie más ha demostrado una compasión y un compromiso tan profundos hacia los antepasados. Si vas a escuchar las doctrinas de otras personas, escucharás frases como estas: como caiga el árbol, así quedará. Como la muerte te deje, así te encontrará el juicio. No hay trabajo, ni pensamiento, ni conocimiento en la tumba. Después de la muerte no hay cambio. Quedas marcado, irremediablemente marcado para toda la eternidad. En el momento en que el aliento abandone el cuerpo, serás enviado de inmediato a un extremo del cielo o del infierno, ya sea para regocijarte con Pedro en el trono de poder, en la presencia de Jesucristo en el tercer cielo, o por el contrario, para retorcerte en las llamas del infierno, junto a asesinos o demonios. Tales son las doctrinas de nuestros hermanos sectarios, quienes profesan creer en Cristo, pero no conocen los misterios de la piedad, ni los medios infinitos de la caridad eterna, ni de esa misericordia que perdura para siempre. Es aquí, en el templo, donde el mundo de los espíritus mira con intenso interés. Es aquí donde las naciones de los muertos, si puedo llamarlas así, concentrarían sus esperanzas de ministración en la tierra en su favor. Es aquí donde los innumerables millones de espíritus esperarían las ordenanzas de la redención, en la medida en que han sido iluminados por la predicación del Evangelio, desde que las llaves de la dispensación anterior fueron retiradas de la tierra. ¿Por qué? Si los espíritus de ese mundo miraran hacia la tierra, lo harían hacia esas piedras angulares del templo que colocamos ayer. Si prestaran atención, serían para escuchar los sonidos de las voces y los instrumentos de música sagrada en honor al inicio de un templo dedicado a la redención de los muertos. Escucharían los cantos de Sión y presenciarían los sentimientos de sus amigos en la tierra. Se alegrarían al ver las brillantes bayonetas de los guardias alrededor del templo y anhelarían el día en que haya 1000 en lugar de uno de sus parientes. Desearían ver a un pueblo fuerte,
reunido y unido, con suficiente poder para mantener un lugar en la tierra donde se pueda construir una pila bautismal para realizar el bautismo por los muertos. Es aquí donde se centran todas sus esperanzas. ¿Qué les importa todos los palacios de oro, los pavimentos de mármol o los salones lujosos de la tierra? ¿Qué les importa todo el esplendor, las posesiones o los vacíos estruendos de los llamados grandes en este mundo? Igual, ellos saben que todo se desvanece como el rocío de la mañana ante el sol naciente. ¿Qué les importa las luchas, las victorias y los numerosos otros intereses mundanos que agitan los corazones de los hombres de ambos bandos? Ninguna de estas cosas les interesa. Les importa lo que se está haciendo aquí y que la obra de Dios se extienda entre todas las naciones de la tierra. ¿Acaso ayer que estuvo José observando desde el mundo de los espíritus, pensó en algo diferente que no fuera la obra de sus hermanos en la tierra? Tal vez estuvo tan ocupado con otras responsabilidades que no tuvo tiempo para hablar de ello con nosotros. Sin embargo, si me baso en lo que conocí de él en vida y en mi comprensión del espíritu y del sacerdocio, creo que estaba tan inmerso en su labor que difícilmente tendría tiempo de conversar con sus amigos en la tierra. Siempre estuvo ocupado mientras vivió, y nosotros también debemos hacerlo. El espíritu de nuestra ordenación y unción no nos permite descansar. El espíritu de su llamado tampoco le permite descansar, mientras Satanás, el pecado, la muerte y la oscuridad sigan estando presentes en la tierra. Mientras haya un amigo suyo en el mundo de los espíritus con un cuerpo cautivo en la tumba que no haya conocido el Evangelio, él nunca descansará ni disminuirá su esfuerzo. ¿Podrías imaginarte a Saúl, rey de Israel, tomándose un descanso mientras los cananeos o filisteos tenían a Israel bajo su yugo después de que Samuel ungiera como rey? Al principio era como cualquier otro hombre, pero cuando llegó el momento de actuar como un verdadero rey, el espíritu de sumisión lo impulsó. Así que agarró un buey, lo partió en 12 pedazos y envió un trozo a cada tribu de Israel con un mensaje contundente. Esto le pasará al buey de quien no venga a ayudar al Señor de los ejércitos. Élderes de Israel, sentirán un espíritu dentro de ustedes que los empujará a seguir trabajando sin descanso y no los dejará estar tranquilos en Sión mientras quede algo por hacer en el gran plan de redención de nuestra humanidad. Ese espíritu inspirará a los santos a construir, sembrar, mejorar, cultivar y transformar el desierto en un lugar fértil. En resumen, a aprovechar los recursos, irse a misiones al extranjero, levantar estados, reinos y templos, llevar la luz del día eterno a cada pueblo y nación del mundo. Ustedes han sido bautizados, han recibido la imposición de manos y algunos incluso han sido ordenados o ungidos con una santa unción. Se les ha dado el Espíritu y les aseguro que, si se ponen a descansar, será el peor descanso que hayan tomado en su vida. Recuerdo cuando volví a casa desde una misión en el extranjero. Fui con nuestro presidente y le pregunté, ¿qué hago ahora? Y él me dijo, descansa. ¿Descansar? Si me hubiera pedido dar la vuelta al mundo, derribar una montaña, viajar a los confines de la tierra o cruzar los desiertos de Arabia, todo eso habría sido más fácil que tratar de descansar teniendo el poder del sacerdocio sobre mí. Hermanos y hermanas, he recibido la santa unción y sé que nunca podré descansar hasta que el último enemigo sea vencido, la muerte destruida y la verdad reine triunfante. Que Dios los bendiga a todos. Amén.